Buenos días, hoy martes 14 de abril vamos a seguir explicando el tema 10 y vamos a hablar concretamente, en primer lugar, del apartado 7, la capacidad para suceder en general las llamadas incapacidades absolutas. Ese es el epígrafe 7. Bueno, el artículo 744 del Código Civil emplea una fórmula que ya la hemos comentado en varias ocasiones, que es la de decir, en primer lugar, que no pueden hacer lo que la ley diga que no lo pueden hacer, y a continuación en el siguiente artículo dice quienes no lo pueden hacer, con lo cual se podía haber hecho todo en un solo artículo. De manera que el artículo 744 dice: podrán suceder por testamento o a intestato los que no estén incapacitados por la ley. Bien, aquí, igual que en su momento vimos la capacidad para testar, ahora vamos a ver la capacidad para suceder. La ley dice, en principio emplea una fórmula estricta, podrán suceder todos, salvo aquellos que la ley excluya expresamente. ¿Y quiénes son los que la ley excluye expresamente? Pues eso está en el artículo 745. Son incapaces de suceder, primero, las criaturas abortivas, entendiéndose por tales las que no reúnen las circunstancias expresadas en el artículo 30. Segundo, las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de personas o entes, porque realmente no pueden suceder por una sencilla razón, porque es que no han llegado a ser personas. Si hubieran sido personas, podría suceder. Eso es realmente lo que podría haber dicho el Código Civil. Y no complicarse la vida, porque, claro, al decir que no pueden suceder, está hablando de unos sujetos de hecho, unas personas, que resulta después que cuando vemos quiénes son, no tienen capacidad para suceder, vemos que es que no son personas. Porque las criaturas abortivas, es decir, los que no cumplen los requisitos del artículo 30, es decir, los que no nacen vivos, es que no son personas, no han sido personas para el derecho. Y las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley, es decir, las prohibidas, tampoco tienen su reconocimiento legal y por lo tanto no adquieren la personalidad jurídica. Esa es la verdad. Por eso se dice que no pueden suceder, porque es que realmente no son personas. Aparte de esa circunstancia de ser persona reconocida por el derecho, la primera, y el que no lo es no puede suceder, también se dice que se habla de un requisito que, aunque no lo expresa la ley, es completamente lógico. El sucesor y el causante deben haber coincidido en algún momento de su vida. Sus resistencias deben haber coincidido en algún momento. Y en el momento de la muerte del causante debe ya vivir el sucesor. Y el sucesor debe sobrevivirle, porque si en caso de comoriencia no se suceden unos a otros. Luego, para poder suceder a un causante es preciso haber estado vivo en el momento en que muere el causante y haberle sobrevivido. Haber vivido después un tiempo. Mucho o poco, da igual, pero sobrevivido. En el artículo 758, párrafo primero, se dice que para calificar la capacidad del heredero o legatario se atenderá al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate. Por lo tanto, es preciso que, esto también deja claro que en el momento de la muerte debe ya existir el sucesor, el heredero o legatario, y en ese momento se debe atender a su capacidad. Si en ese momento está vivo, o en ese momento, si es persona jurídica, si está constituida. Aunque también se dice que si la institución está sometida a condición suspensiva,
pues habrá que atender también al tiempo en que se cumple la condición. Esto lo dice el párrafo tercero del artículo 758. Bien, con esto podríamos haber terminado el epígrafe, pero vamos a referirnos a tres cuestiones, podríamos decir, de casos especiales. En primer lugar, hablaremos del concepturus, también llamado nondum con M, concepti. El no concebido, ¿no? Mientras que el nasciturus es el concebido pero no nacido, el que nacerá. El concepturus todavía no ha sido concebido, el que se concebirá. Bien, por regla general, no tiene capacidad sucesoria, no puede suceder un concepturus. Solamente hay un caso en el que esto es posible, y es en el caso de la sustitución fideicomisaria, puesto que, como ya vimos, en el artículo 781 se dice que las sustituciones fideicomisarias surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado, o que se haga a favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador. Pero lo importante, a los efectos que estamos tratando, es que no pasen del segundo grado. Ya vimos que grado era llamamiento. Luego, la sustitución fideicomisaria cabe la posibilidad de que, habiendo dos llamamientos, el primero, el llamamiento al fiduciario, tiene que ser a personas que vivan en el momento de la muerte del causante, pero el segundo llamamiento puede dejarse para más adelante. Y eso es lo que permite, eso es el pie que da lugar a que podamos hablar del concepturus como sujeto que puede suceder. Haría falta, por lo tanto, que se concibiera posteriormente ese concepturus y que llegara a nacer, lógicamente. Esto es un tratamiento semejante a la institución sometida a condición suspensiva. No se sabe si se concebirá o no, ni cuándo ocurrirá. Y por lo tanto, realmente lo que dijimos de las condiciones, pues de las condiciones, pues es aplicable a todo lo que hemos dicho. Bien, otro supuesto que guarda parecido con el caso del nasciturus y del concepturus, depende de qué y de qué momento, es el de las personas jurídicas que se constituyen después de la muerte del causante. El causante le deja a una persona jurídica que aún no está constituida, le deja la herencia o el legado, y tenemos que ver ahora si puede o no esa persona jurídica llegar a ser. Desde luego, en el momento de la muerte del causante no está constituida y por lo tanto no está, podríamos decir, viva. Pero puede ocurrir, la ley lo puede permitir, que haya casos en que, aun no estando constituidas, se permita la posibilidad de suceder. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones testamentarias, si el causante ha establecido en el testamento, ya ha ordenado que se constituya una fundación, y dando ahí las notas características fundamentales de esa fundación en cuanto al capital, en cuanto al nombramiento del patronato, etcétera, pues habrá que iniciar, cuando muere el causante y se conoce el testamento, pues habrá que iniciar los trámites para constituir esa fundación. Y como está previsto por la ley esa posibilidad, pues entonces está admitida. La ley de fundaciones, en el artículo 9.3, permite la fundación testamentaria y obliga a que el testador acompañe en el testamento los estatutos de esa fundación. En cuanto al resto de las personas jurídicas, pues podríamos decir que si está concebida, aplicando el paralelismo con el nasciturus, si está concebida pero aún no nacida, es decir, si se han iniciado los trámites de constitución antes de la muerte del causante, pues ocurre lo mismo que con el nasciturus. Habrá que esperar a que se constituyan
y entonces una vez que se constituyan, pues ya tendremos la persona jurídica. El hecho de que por el fallecimiento del causante no se haya podido culminar el proceso de constitución de la persona jurídica no impide que, como estaba ya comenzada, había ya documentos que explican que, por ejemplo, una sociedad comenzada es una sociedad que se ha constituido ante notario, pero no la hemos inscrito en el registro mercantil, que si es una sociedad mercantil. Pues cuando ocurre eso, pues se inscribirá en el registro mercantil y a partir del momento en que se inscriba tendrá personalidad jurídica, a partir de ese momento tendrá capacidad para suceder. ¿Y qué ocurre con las personas jurídicas que no se había iniciado el trámite de constitución cuando muere el causante, sino que no existía nada? Bueno, pues en realidad estamos hablando aquí de un concepturus, y será un llamamiento condicional. Será un llamamiento condicional. Habrá que encajarlo dentro del tema de la constitución fideicomisaria. Tendrá que haber una persona, un fiduciario, que primero se haga cargo de los bienes y luego lo transmita a ese concepturus. A su muerte, entonces será una sustitución fideicomisaria. Si es en determinado plazo, aunque viva todavía el fiduciario, pues entonces lo que tendríamos es una institución sujeta a condición, porque no podíamos decir a plazo porque no sabemos si llegará realmente a iniciarse el trámite y culminar ese trámite de constitución de esa persona jurídica. Y ya para terminar este epígrafe hablaremos del nasciturus. La verdad es que la figura del nasciturus en sí plantea pocos problemas, dado que el artículo 29 nos dice que se le tendrá por nacido, al concebido pero no nacido, se le tendrá por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Y desde luego recibir una herencia, un legado, es un efecto favorable. De manera que habrá, siempre, claro, tiene que cumplir los requisitos del artículo 30, es decir, nacer vivo. Si nace vivo, pues entonces podrá suceder a partir de ese momento. Bien, pero este es un caso claro en el que hay vocación pero no hay delación. Es decir, mientras que el nasciturus no ha nacido, mientras está en el vientre de su madre, hay vocación porque hay un llamamiento, se le ha llamado, pero no hay todavía delación, puesto que no ha nacido todavía el ius delationis, la posibilidad de optar entre aceptar y repudiar, porque para eso hace falta que nazca vivo. Hay un artículo, que es el artículo 627, que permite, en caso de donaciones, que acepten la donación durante el embarazo los que le representarían si viviera. Concretamente, la aceptación se producirá por las personas que legítimamente lo representarían si se hubiera verificado ya su nacimiento. Por lo tanto, en el caso de la donación se permite adelantar la fecha de la aceptación al momento en que todavía está vigente el embarazo. Sin embargo, en materia sucesoria no existe un precepto semejante al artículo 627. No hay ningún precepto que diga que los que representarían al nasciturus, si hubiera nacido, pueden aceptar o repudiar la herencia durante el periodo del embarazo. No hay un precepto así y por lo tanto tenemos que negar esa posibilidad. Repito, es una institución sometida a condición y al fin y al cabo la condición tiene un plazo que no es realmente un plazo, no es un plazo porque también hay una parte condicional en el sentido de que no se sabe si nacerá vivo y por lo tanto eso impide que sea considerado un término, un plazo. Pero sí es una condición suspensiva. Si se cumple la condición suspensiva, nace vivo, pues entonces habrá recibido sus bienes y a partir de ese momento
a partir de que haya nacido, ya los representantes legales podrán aceptar o repudiar la herencia. Muy conectado con el tema del nasciturus está el tema que el código le llama de una manera equivocada, incluso cómica, las precauciones que deben tomarse cuando la viuda se queda encinta. Y realmente digo que es incluso cómica porque realmente se ha dicho mal, se ha empleado mal la expresión, porque realmente son las precauciones que deben tomarse cuando la encinta se queda viuda. Cuando una mujer que ya está embarazada se queda viuda, pero no cuando una mujer que está viuda se queda en estado de viudez, se queda embarazada, porque entonces eso ya es un caso de un hijo que no va a ser nunca del causante. Bueno, salvo el caso, contadísimo de que sea una fecundación post-mortem, que se haya hecho con material seminal del fallecido que lo tuviera guardado. De manera que los artículos 959 a 964 se refieren a las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta. Bien, aunque el código se refiere a la viuda del causante y por lo tanto requiere que haya habido matrimonio entre ellos y que sea del causante, nada impide que las normas que vamos a explicar se apliquen a otras embarazadas. Porque no hay ninguna razón que diga que hay que tener tales precauciones cuando una mujer se queda viuda y no haya que tomarlas cuando es la madre del que va a recibir una herencia o un legado, aunque la madre no estuviera casada con el causante. De manera que no se podrían aplicar por analogía las normas de la viuda. ¿Por qué? Porque estas normas de la viuda encinta tratan sobre todo de hacer una cosa. Tratan de evitar que haya falsificación con el nacimiento. Eso es lo que se quiere evitar y se toman medidas para evitarlo. Se trata de evitar que habiendo, por ejemplo, una fortuna que va a parar a un posible nacido, un futuro nacido, se quiere evitar primero que se finja un embarazo inexistente a base de ponerse almohadas cada vez más grandes hasta llegar ese momento, y después ya se le compra a alguien un hijo y tal, se hace la suposición. O también se quiere evitar pues que aunque no haya fingimiento de embarazo, si el embarazo no llega a buen fin, entonces o nace el niño muerto, entonces se sustituya por otro. Por lo tanto, tanto el caso de inexistencia de embarazo como el caso de existencia, pero con mal resultado, se puede fingir un nacimiento, se puede atribuir falsamente la maternidad de un hijo que realmente no es suyo. Y eso es lo que quiere el código evitar. Bueno, y para evitarlo pone una serie de medidas, pero que son medidas que yo me pregunto, bueno, ¿y si no se cumplen estas medidas? Es decir, pero luego se demuestra que el hijo que nace es hijo de ese causante o de esa persona de quien se supone que es hijo, aunque no sea el causante, ya hemos visto que se podía aplicar por analogía. Por el hecho de que la madre no haya tomado unas precauciones, unas medidas, ¿tenemos ahora que quitarle la herencia o el legado al hijo? Yo pienso que no. Lo que habrá es que, podemos decir que si no se han tomado precauciones, habrá que presumir el fraude, puesto que no se ha dado posibilidad de que se tomen esas medidas, presumir, y tendrá que demostrar la madre, tendrá que demostrar que el parto fue real, que la identidad del hijo es la de ser su hijo, y que haya una determinación de maternidad con respecto de esa madre. Bien, la primera medida que debe tomar la viuda es la que se establece en el artículo 959.
Cuando la viuda crea haber quedado encinta, deberá ponerlo en conocimiento de los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. Eso lo dice el artículo 959, que debe comunicar a las personas a los que recibirían esos bienes si no hubiera el llamamiento al nasciturus. Háyase o no producido esa notificación, el artículo 961 en su párrafo primero dice que al aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en conocimiento de esas mismas personas, de los mismos interesados. Es decir, la viuda tiene dos momentos en los que puede comunicar su embarazo, que es al principio, cuando conoce el embarazo, o cuando se acerca ya el alumbramiento. En ambos casos tiene que comunicar a esas personas. ¿Para qué? Para que esas personas tomen sus medidas, ¿no? Medidas de precaución. Si la viuda no les dice nada, entonces les está privando a esas personas de tomar esas medidas, y por lo tanto yo creo que aquí lo justo es considerar que hay una presunción de fraude y por lo tanto de que no es hijo. Tendría la viuda que demostrar la paternidad, en este caso la maternidad de ese hijo. De manera que una vez que supongamos que la viuda hace sus deberes y comunica el embarazo o el próximo alumbramiento, pues entonces eso permite a los interesados, los que reciben la comunicación, acudir al juez para que tome las medidas necesarias para que eviten la suposición del parto. El artículo 960 se refiere a esto y incluye un segundo supuesto que yo creo que está derogado tácitamente, porque dice, para evitar la suposición del parto o que la criatura que nazca pase por viable no siéndolo en realidad. Bien, esto se está refiriendo a la posibilidad que se establecía en el artículo 30 anterior, en el que hacía falta que pasaran 24 horas desde que el nacimiento para ser considerada persona. A eso se le llamaba viabilidad. Cuando se superaban esas 24 horas pues era porque el niño era viable. Claro, eso ocurría en el siglo XIX, cuando la medicina estaba muy poco adelantada. Pero hoy existen muchas posibilidades de que un niño no viable viva más de 24 horas, a base de mantenerlo el corazón simplemente en movimiento. Entonces eso se ha quitado. Hoy se es persona cuando se nace vivo y no hace falta esperar 20 horas y por lo tanto ya la viabilidad no existe. Y por lo tanto, al no existir la viabilidad, este segundo supuesto de que pase por viable no siéndolo, realmente no se da. Aquí lo único que se trata de evitar ahora es la suposición del parto. Y por lo tanto, los interesados pueden nombrar a una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento, por ejemplo, asistiendo al parto. Si la paciente, si la madre rechaza a esa persona, ese nombramiento, entonces será el juez el que lo hará, y dice el artículo 961, párrafo segundo, que en este caso el nombramiento tendrá que recaer en un facultativo o en una mujer. Aquí no cabe la posibilidad de que sea un hombre que no sea médico. Si no se cumplen los requisitos, ya he dicho que a mi juicio debe presumirse el fraude, pero no de una manera ius et iure, porque todavía debe quedar la posibilidad de salvar los derechos de ese recién nacido, que no tiene por qué pasar por pagar la culpa de su madre. También hay un tema interesante que es el artículo 964, que establece una suerte de alimentos, pero que realmente no lo son. Porque dice, aun cuando sea rica, la viuda deberá ser alimentada de los bienes hereditarios, habida consideración a la parte que en ellos pueda tener el póstumo si naciere y fuere viable. Realmente no es un derecho de alimentos, porque el derecho de alimentos, en sentido propio, el que se estudia en derecho de familia, es un derecho que tiene la persona
que tiene necesidad, que tiene una necesidad económica, que no tiene bienes para alimentarse a sí misma y lo pide a quien tiene posibilidad de darle esos bienes, esos alimentos. Aquí dice, aunque sea rica, entonces aquí falla la base del derecho de alimentos. Y además tampoco depende de la posibilidad que tienen los que deben pagar, sino que tiene el límite máximo de lo que le corresponde en la herencia. Es decir, la viuda se va comiendo durante el embarazo, si usa esta posibilidad, se va comiendo durante el embarazo lo que le va a corresponder al nasciturus. E incluso en algún caso puede llegar a consumirlo en su totalidad, con lo cual al final no ha quedado nada, y lo que se ha pretendido hacer pues no se ha podido cumplir, ya que más da que se finja o no el parto, si ya si se ha fingido el parto, entonces la viuda debería reintegrar esas cantidades, porque todo se hace en el entendido de que la viuda no miente y de que realmente está embarazada y no va a fingir el parto. Bien, también durante el embarazo, pues estamos, como ocurre con las condiciones, hay un periodo de expectativa en el que no se sabe quién va a ser el titular de los bienes y pues habrá que administrarlos, y entonces la ley de enjuiciamiento civil pues prevé la posibilidad de administrar la herencia en el caso del nasciturus. Así lo establece el artículo 965 del Código Civil. Como no se sabe todavía si nacerá o no, y por lo tanto si será heredero legatario el nasciturus, pues eso también explica que no se haga ninguna división de herencia hasta que no se verifique ese nacimiento. El artículo 966 dice, en el párrafo primero, que la división de la herencia se suspenderá cuando se verifique el parto o el aborto o resulte por el transcurso del tiempo que la viuda no estaba encinta. De manera que aunque no se puede dividir la herencia, el administrador sí podrá, por ejemplo, pagar deudas, porque una de las funciones de un administrador es la de pues conservar los bienes, administración ordinaria, y eso incluye los pagos de las deudas que también sean de carácter cotidiano. Una vez que termina el periodo, pues con el nacimiento o con el aborto, o transcurrido el tiempo en que debería haberse producido necesariamente el parto y no se ha producido, entonces se produce el cese del administrador, que deberá rendir cuentas a los herederos o a los legítimos representantes de esos herederos si son menores de edad. Con eso hemos terminado el epígrafe 7 y vamos a ver ahora la incapacidad relativa. Incapacidad relativa, y después dejaremos el artículo 8, epígrafe 8, la incapacidad relativa. Dejaremos para el epígrafe 9 y último el tema de la indignidad, pero para eso solo dedicaremos la segunda parte de esta clase. Bien, pues la incapacidad relativa, como dice la palabra, mientras que la incapacidad absoluta es que realmente el que no es persona no puede ser heredero legatario, lo será cuando sea persona, en el caso del nasciturus, del concepturus o de las personas jurídicas que se constituyan, pero sin ser persona no se puede suceder. Y la incapacidad relativa, sin embargo, es aquella que son realmente prohibiciones de suceder. Es decir, son personas que por la posición que ocupan con respecto al causante son miradas con desconfianza por la ley, que les impide suceder al causante por su cercanía, por su
por su cercanía y por la posibilidad que han tenido de captar la voluntad del causante para que les deje algo incluso importante. Están recogidas en los artículos 752 a 754. En el 752 se impide suceder al sacerdote que le hubiera confesado durante su última enfermedad, los parientes del mismo dentro del cuarto grado, o su iglesia, cabildo, comunidad o instituto. Se trata, por lo tanto, de que el sacerdote que hubiera hecho la última confesión al causante se beneficie, y por lo tanto la ley impide que él pueda recibir algo. Pero no solamente él, sino sus familiares, porque claro, si no puede decir, bueno, pues déjeselo a mi sobrino, o su cabildo, o su iglesia, o su parroquia. Todo esto está prohibido. Una cosa es que el causante pueda establecer legados a favor, pero no lo puede hacer con respecto al sacerdote que le hizo la última confesión. No puede ser el lugar donde el sacerdote desempeña su trabajo. Podrá ser otro, pero no ese. El segundo caso de incapacidad relativa está previsto en el artículo 753 con respecto al tutor o curador del testador. Se opina que, se piensa que al tener una autoridad más fuerte en el caso del tutor, más débil y atenuada en el caso del curador, pueden también captar la voluntad del causante y desviar bienes del testador a su favor. Aquí no se habla de parientes del tutor o del curador, como ocurre con el caso del sacerdote. Pero también se excepciona el caso, o sea, aquí no habrá incapacidad relativa, en el caso de que el tutor o el curador sea al mismo tiempo ascendiente, descendiente, hermano, hermana o cónyuge. También se permite, en el artículo 753, que el tutor o curador, después de dar las cuentas, de entregar las cuentas, o en caso de no tener que darlas, al finalizar la tutela o la curatela, y por lo tanto al no tener ya el cargo de tutor o curador, pueden ser sucesores. Bien, un tercer caso de incapacidad relativa es el caso del notario que autorizara el testamento. En el artículo 754 se impide, se le declara en incapacidad relativa al notario que autorizó el testamento y también a las personas, a sus familiares dentro del cuarto grado. Incluso aquí, afines. Pero aquí hay una excepción que no sé por qué no se hace en las otras. Porque en el notario cabe que, porque así lo establece el artículo 682, que se permite que el notario pueda recibir algún legado de inmueble o de cantidad de poca importancia en relación con el caudal hereditario. Luego, por lo tanto, podríamos decir un detalle simbólico, pero no una finca, sino una cosa, pues un libro o una colección pequeña, en fin, algo de poca valía. Eso sí se permite, eso no estaría vedado al notario. A continuación, el artículo 754 impide que puedan ser sucesores los testigos del testamento abierto cuando se otorga cualquiera que sea su modo de otorgamiento, es decir, testigos en el caso concretamente del testamento en inminente peligro de muerte o en caso de epidemia.
En esos casos no hay notario, hay testigos, pero ya sabemos que luego hay que elevar a público ese testamento después de la muerte del causante, y estos testigos no pueden ser a su vez beneficiarios, independientemente de que sean o no herederos. O sea, aquí nos juega la excepción de que pueden ser testigos y a su vez beneficiarios, si son ascendientes, descendientes, no. Ningún beneficiario puede ser testigo del testamento abierto. Y tampoco pueden serlo en el caso de contemplado en el párrafo tercero del artículo 754, es decir, que los testigos y personas ante quien se otorguen los testamentos especiales. Los testamentos especiales que ya vimos cuáles eran. Todas estas normas prohibitivas tratan de impedir que se capte la voluntad del causante y aprovechándose de sus últimos momentos para recibir bienes que si no hubiera esas circunstancias no se tendría oportunidad de recibir. Pero juegan de manera generalizada. Es decir, lo importante es que se sea una de esas personas, que se cumpla ese dato, que se sea notario, sacerdote, curador, tutor, pero no es preciso probar la captación de voluntad. No se exime de quedar excluido el notario o el sacerdote que demuestre que no captó la voluntad. Testigos que había allí, que se demuestre que nunca le influyó. El solo hecho de ser la persona que en ese momento interviene ya hace que pueda hacer variar la voluntad del testador. Y como esa posibilidad existe, por el solo hecho de la presencia de esas personas, en esos momentos, la ley los elimina y los excluye. Aunque luego se pruebe que no captaron la voluntad del causante. Sí, por el contrario, de manera que ahí no cabe la no aplicación al caso, porque en ningún momento dice la ley captar la voluntad. Esto es una cosa doctrinal que preguntándose por qué no se puede hacer esto, pues la doctrina estima que es por esa razón, pero no se dice en ningún caso, entonces por lo tanto no podemos interpretar estrictamente nada, porque no se están hablando de situaciones que puedan o no coincidir con esa. Lo importante es que se ocupe esa posición y que se cumpla lo que la ley dice, independientemente de que se capte o no la voluntad. Pero sin embargo, por el contrario, podemos decir que esto solamente juega en la sucesión testamentaria, pero no juega respecto de otras formas de ser llamado. Por ejemplo, no juega, en la donación. No juega tampoco en la intestada. No, porque por definición ahí no hay testamento, no hay una declaración expresa de voluntad del causante. Y tampoco juega en la legítima, porque es como la legítima la concede la ley a unas personas, pues el hecho de que se les haya dejado la legítima no les impide heredar o recibir el legado en pago de la legítima. El artículo 755 dice que será nula la disposición testamentaria a favor de un incapaz, aunque se la disfrace bajo la forma de contrato oneroso o se haga a nombre de persona interpuesta. Claro, aquí se pueden hacer trampas. Para burlar la incapacidad relativa, la prohibición, pues se podría hacer a base de simular un contrato. Sería una simulación, a mi juicio, relativa, porque yo es que no creo en la simulación absoluta. Simulamos un contrato, pero en el fondo lo que hay es una atribución mortis causa. En fin, sería difícil
probar que un contrato entre vivos simula una institución multicausa, porque no se produciría lo que tiene que producirse para que juegue la disposición multicausa, que es la muerte del causante. El contrato ya se ha celebrado. Pero si se condiciona el contrato a la muerte del causante, entonces sí, porque entonces podríamos decir que se está asimilando a lo que se trata de impedir, y es que se capte la voluntad del causante para la herencia y para los legados. Pero si la donación se efectuó mucho antes, entonces podríamos decir que eso no está sujeta a la prohibición que estamos viendo, que solamente es para el testamento. Tiene aquí un artículo ahora que también va a salir en materia de indignidad, porque es un artículo aplicable a todas las incapacidades, y la indignidad es una incapacidad, lo que pasa que es especial con respecto a las que hemos visto en este apartado, que es el plazo para ejercitar la acción de exclusión de la persona incapaz. Dice el artículo 762: no puede deducirse acción para declarar la incapacidad pasados 5 años desde que el incapaz esté en posesión de la herencia o legado. Bien, esto significa muchas cosas. En primer lugar, significa que la incapacidad no juega automáticamente, puesto que el artículo prevé que haya tomado posesión el heredero legatario de los bienes. Luego, podríamos decir que se ha de dar curso a la disposición testamentaria. Primero, toma usted posesión. Y a partir de ese momento, el momento en que se empieza a gozar de los bienes, es cuando empieza a correr el plazo para interponer la acción. La acción, ¿quién la interpone? Los que salen beneficiados por esa incapacidad, los que recibirían los bienes en caso de que no pudieran recibirlos los herederos o legatarios que han tomado ya posesión. Pero lo tienen que hacer la reclamación en el plazo de 5 años. Y en consecuencia, la acción realmente es una acción, no puede ser una acción de nulidad. No estamos declarando nulo lo que recibieron esos herederos o legatarios, sino esa adquisición es anulable, es provisionalmente válida, pero claudicante en el sentido de que durante el plazo prescrito puede ser objeto de impugnación. Y con eso terminamos esta primera parte, y ahora empezaremos la segunda y última parte, que lo voy a hacer en este mismo... Bueno, no, perdón, lo voy a hacer en otro vídeo, para que este no sea demasiado largo.